Recuperar a su hija Caro es el único objetivo de Carlos. Desde hace casi 7 años la madre de la niña se la llevó y desde entonces hay una orden de detención internacional, en este caso contra ella. Él lo avisó, Clara, esto podía suceder. Él lo llegó a avisar ante el juez, Diego, además, en 3 ocasiones. Una historia asombrosa que aún no ha concluido. Carlos ha llegado a contratar, fíjense, un detective privado para poder llegar hasta su hija. Y las pistas le han llegado a 8.000 kilómetros de su casa de Barcelona, hasta Kirguistán. Vean. Carlos sabía que su exmujer iba a secuestrar a su hija Carolina. Avisó al juez y nadie hizo nada para evitarlo. Ambos tenían la custodia compartida de la pequeña, pero su exmujer no le dejaba verla. Al principio él se acercaba al colegio en el recreo para poder hablar con Carolina entre las vallas. Después la madre se lo prohibió a la niña. Él no pensaba rendirse. Sabía dónde vivían y hacía vigilancias para estar seguro de que no se la llevaba a su país, Kirguistán. Denunció la situación y consiguió la patria potestad, pero ya era demasiado tarde. De pronto nadie volvió a entrar ni salir de esa casa. La mujer había secuestrado a la niña y había escapado en un vuelo a Bishkek desde el aeropuerto del Prat. Desde entonces no ha parado de buscarla desesperadamente. Carlos contrató a un detective privado en ese país y la encontró. Viajó hasta allí más de 6.000 kilómetros y consiguió recogerla de unas extraescolares. Por fin la tenía entre sus brazos. Le contó que tenían que regresar a España. Carolina quería volver con él. Llegaron a la frontera y allí le detuvieron. Le quitaron a la niña y le prohibieron entrar en el país. Aún así, ha conseguido volver otras 3 veces, aunque no ha podido contactar con ella. Lleva 7 años sin su hija, 7 años de impotencia, pero no piensa dejar de buscarla. Alberto Catalán, estás con Carlos Salgado, con el padre de Caro. ¿Cómo está? Y lo más importante, ¿qué es lo último que sabe de la pequeña? Pues lo vamos a preguntar directamente a él, si te parece, Clara, porque él, bueno, nos hemos venido aquí directamente a la puerta del colegio, lo escuchábamos en el vídeo, fue la última vez que vio a Caro aquí en España. Recuerden que luego la vio en Kirguistán, pero hemos venido al colegio donde se produjo en su momento, en enero de 2016, un incidente terrorífico. Me preguntaba, Clara, ahora, ¿qué sabes de la niña? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste tener contacto con ella? Carlos, buenas tardes. Bueno, la última vez fue en Kirguistán, en el 2018, que fue cuando la intenté sacar del país. Que por mis propios medios, porque no encontraba ni ayuda de la justicia en España, ni tampoco en Kirguistán, obviamente, que iban a proteger a la madre, a su nacional. Decías, por ejemplo, en Twitter, en las redes sociales donde te has expresado durante muchísimo tiempo, que sientes desesperanza, que sientes soledad. Sí. ¿Cómo te encuentras tú a día de hoy? Porque ¿qué se puede hacer ante esto? Y ahora prácticamente nada, no se puede hacer nada. Pues, en lo que nos referimos a asuntos legales, digamos, está todo hecho. De hecho, la orden de detención internacional sí que llegó a Kirguistán, tardó muchísimo porque faltaba la comisión requisitoria de la jueza de Blanes, que no quería hacerla, al final sí que la hizo. Y detuvieron a la madre, la interrogaron y la soltaron. Y nada más, no se sabe nada más porque, según el policía de Kirguistán, me decía que eso no era delito allí. Le digo, si yo no quiero nada con la madre, yo lo que quiero es saber de mi hija y poder volver a hablar con mi hija. ¿Tú a día de hoy crees que tienes alguna posibilidad de traerte a Caro aquí contigo a España? No, ninguna, no creo, imposible. Además, cualquier cosa que hiciera tendría que contar con que Caro esté de acuerdo. O sea, ella tiene 15 años ya. Cualquier cosa que yo quisiera hacer ahora, Carolina tendría que decir, vale, estoy de acuerdo, papi, volvernos a España. Pero claro, después de 7 años de no saber nada de ella, es que es casi imposible pensar algo. Carlos, ¿qué tal? Soy Clara. ¿Cómo es posible que la madre lograra salir de España sin tener, en este caso, su permiso, el permiso paterno? ¿Cómo lo logra? Bueno, Clara, primero que se la saben todas. Es decir, muchas mujeres dicen que no saben nada de su marido y se van a su consulado y les dicen que les hagan un pasaporte nuevo para poder salir del país. Y el consulado les hace un pasaporte nuevo. No fue mi caso, pero te digo que es una de las que hacen. Y segunda, no hay ningún control en los aeropuertos. Los menores salen sin ningún problema. Y además, yo pedí al juez que durante tres veces por escrito que le retirara el pasaporte, que le prohibiera la salida del país. Bastaba con una orden a la policía para que le saltara el alerta en el aeropuerto. No se hizo. Y tuvieron tiempo de hacerlo. Estuve casi 8 meses pidiéndolo. Y no hubo manera. Entonces mi exmujer salió por el aeropuerto del Prat tan tranquila. No sé cómo hizo para salir, pero consiguió salir.
Carlos, tú has intentado buscarla en redes sociales, me imagino, a la niña, y ella ya tiene 15 años, pero sin embargo piensas que ella se ha cambiado incluso, bueno, que la madre en este caso, le ha cambiado incluso el nombre, ¿verdad? Sí, bueno, mi exmujer se ha cambiado el apellido, de hecho ha recuperado el apellido soltera, que yo lo desconocía, y seguramente también le ha cambiado el nombre a mi hija, con lo cual es casi imposible encontrarla en redes sociales. Y eso siempre que estuviera con ese nombre, que tampoco lo sé, porque quizá está con un seudónimo, entonces menos todavía, es casi imposible. Y además es una red social donde tampoco domino el idioma, tendría que ser una persona de allí que se ocupara de buscar las redes sociales. Carlos, buenas tardes. Creo que es lo único que podría llegar a ser. ¿Cómo estás, Hola, Carlos? buenas tardes. Fíjate, aquí hay un tema legal que ahora vamos a consultar a nuestro abogado, pero yo veo también un tema emocional. Tú llevas 7 años sin ver a tu hija, sin ver a Carolina, y tu hija lleva 7 años sin ver a su padre. Y ahí voy. Sí. Esta niña querrá ver a su padre. Le preguntará a su madre, ¿dónde está papá? ¿Por qué no está mi padre aquí? No, seguro que no. ¿Tienes algún tipo de contacto con ella? Algo de tal manera que ella también pueda, ahora que ya va teniendo cierto uso de razón, tiene 15 años, pueda reclamar o pueda decir, oiga, ¿y mi padre dónde está? Bueno, mi hija se fue con 8 años de aquí, o sea que me conocía perfectamente. Pero ella ya sabía de que su madre y yo no teníamos una buena relación. Entonces, no creo que en ningún momento le pregunte a su madre por mí. Esto estoy seguro, que debe ser un tema tabú que no se puede hablar. Y mi ex obviamente tampoco le hablará de mí. Entonces, en cierto sentido la debe tener reprimida, que no puede saber nada de mí, y mi hija le tiene miedo. Yo creo que mi hija le tiene bastante miedo de que se entere, de que está hablando conmigo o algo. Y si quisiera buscarme, quizás sí lo pudiera hacer, pero tiene miedo. Entonces no lo va a hacer. Carlos, muchísimas La única posibilidad gracias. sería que le intentara localizar yo. Carlos, muchísimas gracias Gracias a por vosotros. atendernos. Muchísimo ánimo. Ojalá pronto puedas reencontrarte con Carolina. Yo en este caso lo que veo son muchas lagunas legales, Carlos Segarra, sobre todo porque estamos hablando de un país que no es firmante del Convenio de La Haya. Y que está fuera de la Unión Europea. Entonces, al estar fuera de la Unión Europea, no tiene la obligación del reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales. Entiendo que aquí en España esa orden de detención se dictó por un presunto o por un delito de sustracción parental. Claro, cuando la policía ejecuta esa orden internacional de detención en ese país, ella, al ser residente, al ser una nacional de ese país, y la hija, ser de ella a todos los efectos, entienden que no hay ningún delito que cometer. Solamente se podría dar una circunstancia beneficiosa, a mi entender, para Carlos, en el hecho de que esta señora saliera con su hija de Kirguistán. Y entonces sí que se pudiera aplicar otra vez esa orden esa orden internacional de detención. Perder es complicado, muy complicado. A una hija en Kirguistán. Sí. Vaya faena para Carlos, esperemos que encuentre pronto a Carolina, su hija. 4 jóvenes heridos al ceder una barandilla, adivinen dónde.